¿Qué tal, gente? Buenas. Bueno, en este video, el tercero de esta serie de las reglas del backgammon, vamos a revisar cómo se inicia una partida y vamos a ver cómo se mueven las fichas y cuáles son los impedimentos que tienen para sus movimientos básicos de las fichas. Al inicio de una partida de backgammon, cada jugador debe lanzar un dado y ese dado va a determinar el tiro inicial. Entonces, supongamos que nosotros acá estamos jugando con las fichas negras. Entonces, nosotros tiraríamos un dado y digamos que hemos tirado un 5. Y digamos que en el dado, o sea, vamos a suponer que esté un dado. Y digamos que nuestro oponente lanzó un 3. Esto significa que nosotros tiramos un número mayor que nuestro oponente y por ende, ahora en nuestro movimiento inicial en la partida, vamos a tener que utilizar ambos dados, tanto el dado que tiramos nosotros como el dado que tiró nuestro oponente para el tiro inicial. Y acá hay una regla importante y es que si los dos dados coinciden, por ejemplo, si nuestro oponente hubiese tirado también un 5 en su dado, ese tiro no es válido y habría que repetir el tiro y cada jugador tirar de nuevo un dado hasta que ambos dados sean distintos. No se puede tirar un doble en el movimiento del tiro en el lanzamiento inicial. ¿Ya? Tienen que ser los dados de números diferentes. Hay algunas variantes del backgammon, según tengo entendido, por ejemplo, el juego de tabla que se juega en Turquía o en Rumanía, que ahí se permite que se tiren dobles en el lanzamiento inicial, pero en el backgammon, digamos, más universal, eh, los dos dados tienen que ser diferentes. Entonces, suponiendo este ejemplo, que nosotros hemos tirado un 5 y nuestro oponente un 3, vamos a utilizar estos dos números para nuestro movimiento inicial. Ahora, en el siguiente lanzamiento, eh, que sería el turno de nuestro oponente, ahí nuestro oponente va a tirar los dos dados. Ya no es que cada uno tira uno, sino que, y así por el resto de la partida, cada jugador tira dos dados. Esto de que cada uno tire un dado por separado solamente es para el lanzamiento inicial. ¿Ya? Entonces, supongamos que hemos tirado un 5-3. Bueno, ese es el procedimiento para iniciar la partida. Y el jugador que tira el número más alto eh, inicia el juego y tiene el primer movimiento. Entonces, supongamos que hemos tirado un 5-3. Con esta combinación tenemos varias opciones desde la posición inicial. Una, por ejemplo, sería que moviéramos el 5, perdón, el 3, utilizáramos el 3 para movernos al punto 21 y luego el 5 para desplazarnos hacia el punto 16. Entonces ahí estaríamos usando ambos dados. Y esa es otra regla importante. Los dados deben usarse por separado. ¿Ya? Por separado. Es decir, un tiro de un 5-3 es un movimiento de un 5 y luego un movimiento de un 3 o viceversa. El movimiento de un 3 como en este caso, el movimiento de un 3 y luego el movimiento de un 5. No es automático el que nosotros podamos decir, entonces 5 más 3 es 8 y movemos una ficha 8 puntos. No, no es así. Además que eh, entre medio podemos tener puntos que nuestro oponente tenga ocupados o bloqueados. Entonces ese tiro no siempre va a ser la suma directa de los números, sino que el lanzamiento de los dados debe considerar ambos números por separado. Eso es muy importante. Entonces esa sería una opción de jugar de esa forma. Otra opción, otra opción sería utilizar el 5-3. Vamos a volver esta ficha acá. Otra opción sería utilizar el 5-3 para armar un punto en nuestro tablero interno, que de hecho esta es una de las mejores jugadas que se pueden hacer. Por ejemplo, usamos el 5 para mover una ficha del punto 8 al punto 3
y usamos el 3 para mover una ficha desde el punto 6 al punto 3. De hecho, este es uno de los buenos tiros de apertura que podemos tener. ¿Por qué? Porque inmediatamente estamos haciendo uso de uno de los puntos de nuestro tablero interno. Y este punto queda bloqueado. ¿Por qué? Esto me permite introducir el siguiente concepto. Cuando nosotros tenemos en un punto dos o más fichas, este punto está bloqueado para nuestro oponente. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, nuestro oponente en el lanzamiento siguiente obtuviera un 2, no podría mover directamente una ficha desde su punto 24 acá, porque estas dos fichas están bloqueando este punto. Por ende, nosotros solamente nos podemos desplazar, solamente nos podemos mover a los puntos que estén abiertos, como por ejemplo este punto, en este caso este punto, ¿ya? Entonces, ¿qué puntos nosotros tenemos bloqueados ya en la posición inicial? Por ejemplo, nosotros tenemos bloqueado en la posición inicial el punto 6, porque acá tenemos 6 fichas, 5 fichas en la posición inicial, entonces nuestro oponente no puede poner una ficha en este punto. Tenemos en la posición inicial el punto 8 ocupado, porque tenemos 3 fichas, el punto 13 porque tenemos 5 fichas, y el punto 24 porque tenemos 2. Entonces, siempre que tengamos 2 o más fichas en un punto, ese punto está ocupado, está bloqueado, y nuestro oponente no puede golpear fichas ahí, y por supuesto no puede ocupar ese punto, y solamente se lo puede saltar, solamente lo puede pasar por encima, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Y borramos acá, acá, acá. Bueno, esa es otra posibilidad. Entonces usamos el 5 y el 3 para movernos, mover dos fichas y ocupar este punto importante. Este es un movimiento importante en la estrategia de apertura. Y la otra posibilidad que tenemos con el 5 y con el 3 sería, vamos a volver estas fichas a su posición inicial, sería utilizar el 5 para mover una ficha desde el punto 13 a acá, 5, y otra ficha desde el punto 13 para mover acá, al 10. ¿Ya? Y hemos usado de nuevo el 5 acá y el 3 acá. Bueno, hay otras posibilidades, por supuesto, dentro de las posibilidades que tenemos con un 5-3, pero otras posibilidades no son, eso lo veremos más adelante, pero no son particularmente atractivas. Por ejemplo, podemos usar el 5 para movernos acá y el 3 para mover acá, pero esa no es una jugada particularmente buena, así que no lo vamos a ejemplificar, ¿ya? Bueno, y así hay varias otras posibilidades, por ejemplo, no sé, el 3 acá y el 5 acá, tampoco es una jugada particularmente buena. O sea, hay posibilidades, pero lo importante es el concepto de que los números se utilizan por separado y que no podemos movernos, no podemos utilizar nuestras fichas para movernos a puntos que estén bloqueados donde nuestro oponente tenga dos o más fichas en un solo punto. Ese punto está vetado para nuestras fichas y solamente podemos pasar por encima. Es decir, por ejemplo, en la posición inicial las blancas tienen este punto bloqueado porque tienen 5 fichas acá. Entonces no podemos usar un 5 para movernos acá, no podemos golpear ninguna de estas fichas, pero sí podemos pasar por encima de ese punto con un 6. Podríamos ubicar una de nuestras fichas acá si lanzáramos un 6 eventualmente, ¿ya? Bueno, esa es la dinámica básica de las fichas. Bueno, entonces en el tiro inicial, repito, por último, no se pueden tirar los dobles, ¿ya? Entonces, si los dos números son iguales, hay que repetir el tiro hasta que sean distintos y ver quién gana en el fondo el tiro inicial. Pero ¿qué pasa después si tiramos efectivamente dobles? ¿Cómo se mueven los dobles? Supongamos que, bueno, hemos hecho un movimiento, supongamos que nosotros usamos el tiro del 5-3 para armar este punto, y supongamos que nuestro oponente tira, él va a usar los dos dados para tirar, y supongamos que en el siguiente tira un 3-3.
Como ya no es la primera jugada, ahora sí se pueden usar los dobles. Entonces hay varias, los dobles se multiplican por dos. El doble uno, el doble 2, el doble 3, el doble 4, el doble 5 y el doble 6. Entonces, en realidad, cuando nosotros tiramos un doble, lo que vamos a usar ya no va a ser un 3 y otro 3, sino que vamos a usar 4 3. 4 3. Se duplican. Los dobles se duplican, si cabe la redundancia. Entonces aquí nuestro oponente tendría varias opciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque con un doble podemos mover, por ejemplo, una ficha 4 veces, si es que la disposición del tablero eh, lo permite. Entonces, por ejemplo, podría nuestro oponente utilizar el 3 para mover esta ficha. 3 sería 1, 3, 2, 3, 4, o sea, perdón, 3, 1, 2, 3. Y bueno, faltaría un 3 que no lo podría ocupar acá porque ese punto está bloqueado. Entonces podría mover el otro 3 eh, en otra parte del tablero. ¿Ya? Eso es siempre y cuando entonces el tablero lo permita, uno puede mover una ficha 4 veces. O también podrías mover una ficha 3 veces, como el ejemplo que les di, una ficha 3 veces, 1, 2, 3, y una ficha otro 3, ¿ya? 3 y 1. O podrías mover dos fichas, los tres, por ejemplo, usar 1 y 2 para armar este punto. Wow, me va el mouse. Y otra ficha, no sé, 3 y 4 y armamos este otro punto. Entonces, por la versatilidad que tienen los dobles, eh, como se duplican los números, eh, los dobles son de los tiros más fuertes o más poderosos que uno puede tener dentro de una partida de backgammon. Aunque, como vamos a ir viendo, no siempre tirar dobles es necesariamente bueno. En general lo es, pero hay situaciones donde tirar un doble es bastante inoportuno dependiendo de la situación del tablero. Bueno, eso, ya eso cubre los movimientos básicos de las fichas. Bueno, si les gustó el video, acuérdense, like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Adiós.